soy estudiante de Ingeniería Civil Mecánica y en esta ocasión hablaré sobre aletas térmicas. Bueno, las aletas térmicas es una herramienta utilizada en transferencia de calor, las cuales tienen principalmente la función de disipar el calor que ocurre en un cuerpo, en un sistema, a través de un mecanismo como la que se muestra en esta figura, para que este calor pueda ser conducido a través de esta figura y ser disipado mediante la convección. Bueno, para hacer el análisis de las aletas térmicas, nosotros consideraremos un diferencial, el cual en este caso yo consideré un cilindro, pero la figura podría ser un rectángulo, o sea, la sección es circular, pero como les digo, puede ser una sección en forma cuadrada, rectangular o aleta de distintas geometrías. Entonces nosotros consideramos este elemento diferencial, el cual yo lo ubico de esta manera, y yo considero los calores de entrada y los calores de salida, el cual puede ser por conducción o sea, por conducción y por convección. En este caso se encuentran estos dos casos. O sea, para este tipo de sistema. Y principalmente lo que haremos es un balance de energía, en el cual consideremos que el calor que ocurre en X menos el calor que ocurre a la salida en un delta X menos la convección es igual a 0. Igual a 0 porque no existe una acumulación dentro del sistema. Y nosotros derivamos las expresiones y las ecuaciones. Reemplazando esta expresión vamos a obtener que la derivada del calor respecto a X por un delta X menos el coeficiente de convección por el área superficial por la temperatura que llevará al cuerpo menos una temperatura ambiente. Recordad que la aleta va a tener una temperatura basal y una temperatura ambiente, y estos valores de conducción y de convección. Bueno, este sistema es igualado a 0, y resolviendo la ecuación, como sabemos que Q corresponde al calor transferido mediante Fourier por conducción, que es expresado de esta manera. Simplificamos los delta X para encontrar la otra ecuación gobernante, la cual será la que tengo denotada de esta manera. A continuación haremos el análisis de esta ecuación para encontrar una forma general, y posterior a eso veremos los tipos de aleta que existen, y dependiendo de las condiciones de borde del problema. Pasando al siguiente punto, corresponde al hacer el análisis el análisis de la ecuación para encontrar la expresión general. Lo que nosotros tenemos aquí fue la ecuación gobernante que obtuvimos anteriormente, y para esto es necesario realizar un cambio de variable, el cual corresponde a que θ de x es igual a t de x a la temperatura que en cierto punto menos la temperatura ambiente que tenemos acá. ¿Qué facilidad nuestro cambio de variable? Que la derivada respecto a x de θ es igual a la derivada respecto a t. O sea, es lo mismo que la derivada de la temperatura respecto a x. Por lo tanto, este θ nos puede servir para reemplazarlo en la ecuación gobernante, considerando obviamente que el área es constante y que el k es constante. Saldrán de esta expresión para pasar dividiendo hacia el otro lado. En este caso tenemos este es 1 igual a 0, y esta expresión que nos queda de esta forma. Este término lo llamaremos a al cuadrado, solo por conveniencia, y consideremos que la solución en este caso va a ser una constante por un Euler elevado a mx. Resolviendo esta expresión, obviamente este valor, igualándolo aquí, obtendremos que θ de x corresponde a una constante por Euler elevado a x más otra constante por Euler elevado menos a x. Esta expresión va a ser nuestra expresión general de trabajo, y en base a esta consideremos los siguientes tipos de aleta, y para encontrar cada constante utilizaremos las condiciones de borde que son necesarias.
casos que existen para aletas. Tengo una forma aquí de manera de ir comparándola para hacerlo más entendible el aprendizaje. Bueno, tenemos dos tipos de aletas. Una es una aleta infinitamente larga y por otro lado tenemos una aleta aislada en la punta. Ambas van a tener distintas condiciones de borde, ya que el, el tipo de, o sea, cómo se trabaje o cómo se quiera disipar este calor, van a hacer que varíen de estas condiciones. Para la aleta infinitamente larga nosotros tenemos que el largo va a tender al infinito. Esto quiere decir que el calor se va a ir disipando hasta tal punto en que en el valor final, o sea, en el extremo de la aleta, la temperatura alcance la temperatura ambiente. Esto quiere decir que el θ de L va a tender a cero. Por lo tanto, la expresión que nosotros habíamos obtenido anteriormente, necesitamos que por convergencia el C1 sea igual a cero. Para la segunda condición, la de borde corresponde a que la temperatura en el X igual 0, o sea, en la base de la aleta, tiene una temperatura de B. Por lo tanto, el θ de 0, este θ es el del cambio variable que hicimos anteriormente, tiene que ser igual a un θ de B. Y de aquí ocurre que la constante de O es θ de B. El desarrollo de esto no las quise explicar para hacerlo más, para avanzar de mejor forma y no plantearme, o sea, no detenerme tanto en el desarrollo de la ecuación. Por lo tanto, ya teniendo las dos condiciones de borde, nosotros tenemos que θ de x pasa a tener esta expresión. Este raíz de HP de K es el valor que teníamos pensado anteriormente como el A. Por este otro lado tenemos la aleta aislada en la punta. Quiere decir que el calor que en la cara de la aleta, por ejemplo, si tuviéramos una aleta cilíndrica, quiere decir que ese calor es el que no lo estamos considerando. Es decir, que ahí no fluye calor. De ahí que ocurre que la condición de borde en este caso es que no existe un flujo de calor en X igual a L. Porque nosotros especiamos decimos que esa cara está aislada. Por otro lado, vamos a tener la misma condición de borde que esta aleta en la base. Y bueno, reemplazando la ecuación, nosotros vamos a tener una relación que C1 es igual a θ de B menos C2. Y para el caso de, bueno, esta expresión la obtenemos de la primera condición y de la segunda condición que corresponde a la derivada, vamos a obtener un C2. De esta manera, que después C1 lo obtenemos reemplazándolo en esa expresión, la cual va a quedar un poco compleja. Y finalmente obtendremos que θ de x va a tener esta expresión que un θ de por un coseno hiperbólico igual a, o sea, de un coseno hiperbólico de a por L menos x. Aquí aparece la que yo en esta expresión ya lo denominé. Este valor corresponde a. Y bueno, dividió en el coseno hiperbólico de. Bueno, aquí se llama en verdad, pero es una. Finalmente, el flujo de calor, como nosotros sabemos que el flujo de calor es menos K por el área dividido, o sea, por la derivada del θ de x respecto a x, bueno, de la temperatura, pero sabemos que es una equivalencia entre ambas. Tendremos que el flujo de calor tiene esta expresión. Y para el caso de la aleta aislada es una expresión similar, solamente que tendríamos los senos y los cosenos hiperbólicos. Y este punto es bastante importante, que yo lo menciono, que es que el calor que ocurre en la base, bueno, yo voy a tener esta expresión. Y en este caso vamos a tener una expresión con una tangente hiperbólica. Es igual esto, pero con una tangente hiperbólica. La hago notar porque cuando nosotros queremos sacar el calor total que ocurre por convección, es el mismo que ocurre en la base. Es decir, esto, por ejemplo, en este caso la aleta, todo ese calor que se está disipando, que ocurre en la base, que se está esparciendo, o sea,
disipando a lo largo de la aleta es el calor que se disipa gracias a la convección que tenemos en el sistema. Entonces, bueno, aquí no lo voy a expresar, no lo voy a resolver, pero si uno hiciera tomar un diferencial de un calor de convección y eso lo integra cada parte a lo largo de toda la aleta, vamos a obtener que es igual al calor que ocurre en la base. Eso yo lo denoto en ambos casos. Dentro de las características importantes que debemos considerar para el atleta, bueno, básicamente el largo corregido es una de las herramientas, o sea, más que herramienta, es lo que uno quisiera considerar al momento de trabajar una aleta cuando se encuentra aislada en la punta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando aislamos esa aleta en el extremo, nosotros estamos perdiendo un área, no la estamos considerando. Entonces el largo corregido te dice que consideremos esa área perdida como otro fragmento del largo de la aleta, el cual va a tener en la misma área. ¿Qué quiere decir esto? Que esta área que nosotros perdemos acá es la área que vamos a considerar eh, como la figura, toda esta área, todo este contorno, el cual va a disipar el calor. Entonces, básicamente esa área AP tiene que ser igual a esa área AS que nosotros llamamos, y a donde esa área S va a ser igual al largo corregido, perdón, por el perímetro de la figura. Bueno, despejando el largo corregido tenemos que es el área superficial dividido en el perímetro. Otro punto importante es la eficiencia de la aleta, en la cual nosotros consideramos la aleta nuestra aleta de trabajo, comparándola con una aleta ideal. ¿Qué es una aleta ideal? Es aquella que no muestra esa caída de temperatura, como lo tenemos escrito acá. Para el caso de la eficiencia de una aleta infinitamente larga, vamos a considerar esta expresión. Para el caso de la aleta aislada en la punta, va a tener esta expresión. Ahora, otro punto es la eficacia de la aleta. Bueno, este punto es para ver si en el sistema que nosotros estamos trabajando conviene instalar aleta, o qué ocurriría si no se instala aleta. Entonces, para esta fórmula, esta ecuación, es para medir qué tan eficaz es. ¿Conviene o no conviene instalar aleta? Y bueno, para el caso de la eficacia, perdón, en una infinitamente larga, va a tener esta expresión, y para la aislada va a tener esta expresión que tenemos acá. Bueno, principalmente estas dos herramientas no son básicamente están enfocadas en el diseño de la aleta. Y bueno, finalmente la eficacia va a tener esta relación entre que la eficacia es igual a la eficiencia por el área superficial dividido en el área basal.